vamos a obtener la solución de esta ecuación diferencial. Vamos a demostrar si es exacta o no es exacta esta ecuación diferencial. Para determinar si es exacta o no lo es, vamos a calcular la derivada parcial de m de x, y con respecto a la variable y esta derivada debe de ser igual a la derivada parcial de n de x, y con respecto a la variable x, donde vamos a tomar que m de x, y va a ser igual a 16 por x por y, 16xy menos 3x al cuadrado. Entonces vamos a tomar a n de x, y como 8x al cuadrado más 2y. Bien, entonces ahora vamos a obtener la derivada parcial de m con respecto a la variable y tenemos la derivada parcial de m con respecto a la variable y al derivar esta función con respecto a la variable y, x permanece constante. Entonces tenemos derivada de 16x por y, nos queda 16x. Derivada de menos 3x al cuadrado da 0, ya que estamos derivando con respecto a la variable y. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de n con respecto a la variable x. Tenemos derivada parcial de n con respecto a la variable x. Entonces ahora la que permanece constante va a ser la y. Entonces derivamos 8x al cuadrado, nos queda 16x. Derivada de 2y es 0, ya que estamos derivando con respecto a la variable x. Como vemos que estas dos derivadas son iguales a 16x, entonces se cumple esta condición. Entonces esta es una ecuación diferencial exacta. Ya que hemos demostrado que es una ecuación diferencial exacta, procedemos de la siguiente forma para encontrar su solución. Si tomamos que la derivada parcial con respecto a la variable x es igual a m de x, y en este caso va a ser igual a 16x por y menos 3x al cuadrado. También podemos tomar la derivada parcial con respecto a la variable y es igual a n de x, y que va a ser igual a 8x al cuadrado más 2y. Aquí, para encontrar la solución de esta ecuación diferencial, podemos tomar cualquiera de estas dos derivadas parciales e integrar con respecto a la variable correspondiente. Para este caso vamos a tomar a la derivada parcial de f con respecto a la variable y la vamos a integrar con respecto a la variable y. Realizando este proceso, entonces vamos a tener que f de x, y, ya integrando con respecto a la variable y, va a ser igual integral de 8x al cuadrado con respecto a la variable y, nos va a quedar 8 por x al cuadrado por y más integral de 2y con respecto a la variable y, nos queda y al cuadrado. Ahora bien, aquí se tiene que agregar una constante. Como estamos integrando con respecto a la variable x, entonces podemos definir una función h de x, ya que h de x sería constante, ya que estamos integrando con respecto a la variable y. Bien, ya que tenemos esta función, ahora vamos a derivar esta función con respecto a la variable x y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener la derivada parcial con respecto a la variable x de esta función, que va a ser derivada de 8x al cuadrado por y con respecto a la variable x, nos queda 16 que multiplica x por y más la derivada de y al cuadrado con respecto a la variable x. Entonces en este caso ahora y al cuadrado es constante y nos quedaría 0 más derivada de h de x con respecto a la variable x, nos queda h' de x. Entonces aquí vemos que tenemos
la derivada parcial de f con respecto a la variable x, que es lo mismo que tenemos en esta derivada. Entonces podemos igualar ambas derivadas y nos queda de la siguiente forma: 16x por y más h' de x es igual a 16x por y menos 3x al cuadrado. Como aquí tenemos que 16 por x por y está también del lado izquierdo 16x por y, por lo tanto da 0 y nos queda h' de x es igual a menos 3x al cuadrado. Bien, ahora obtenemos h de x si integramos del lado izquierdo y del lado derecho. Integrando nos quedaría h de x va a ser igual a la integral de menos 3x al cuadrado. En este caso es menos x al cubo más una constante c sub 1. Ya que obtenemos h de x, entonces podemos sustituir este valor en esta función. Entonces, realizando la sustitución para h de x en esta función, nos queda f de x, y va a ser igual a 8x al cuadrado por y más y al cuadrado más h de x, pero h de x vale menos x al cubo más una constante c sub 1 menos x al cubo más una constante c sub 1. Entonces esta función la podemos reescribir de la siguiente forma. Si tomamos que f de x, y es igual a una constante, f de x, y es igual a una constante k, al obtener el diferencial total de esta función nos queda de la siguiente forma: derivada parcial con respecto a la variable x por un diferencial de x más derivada parcial de f con respecto a la variable y por un diferencial de y es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que esto lo podemos escribir de la siguiente forma: 8x al cuadrado por y más y al cuadrado menos x al cubo más c sub 1 es igual a la constante k. Ahora bien, podemos sustituir la diferencia de k menos c sub 1 por una constante c y nos queda esta solución de la siguiente forma: 8x al cuadrado por y más y al cuadrado menos x al cubo va a ser igual a una constante c. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial exacta, donde c es igual a k menos c sub 1. Donde aquí es importante ver que esta ecuación diferencial es de la misma forma que esta ecuación diferencial cuando se calcula el diferencial total de una función.